Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña. Pues empujamos la puerta de la cocina de Pinchas Ben Abraham y le saludamos como siempre. Hola, Pinchas. Hola, ¿cómo estás, Raquel? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Exacto. Me encanta nuestro saludo. Con la cocina que tenemos prevista, una cocina bastante humilde, más que humilde, productos de huerta. No es que la humildad prácticamente la cocina todo tiene el mismo valor. Yo le doy el mismo valor siempre al producto más caro que al más barato, sea de origen animal o vegetal. Para mí todos son iguales. Muy bien. Son obras del creador y por lo tanto hay que tener respeto el mismo para todos los ingredientes. Muy bien. Pues hacemos una pausa respetuosa. Venga. Y volvemos en dos segundos. Vale. Perfecto. ¿Con qué quieres empezar hoy? Bueno, para mí es una tricología muy fantástica, para mí personalmente, evidentemente. Obviamente los productos que van a coger protagonismo sería la alcachofa, las habitas tiernas. Estamos hablando de dos productos, obviamente, típicos de esta época del año, en plena primavera, en el cual la encontramos en plenitud y con unas condiciones organolépticas extraordinarias y, por supuesto, lo de siempre, al coste bajo, porque evidentemente hay en cantidad. Y evidentemente partimos de unos productos de huerta frescos, no congelados. Esto no significa que estas recetas que vamos a dar hoy se pueda aplicar con productos congelados. Lo digo porque en algunos sitios a lo mejor esos productos no los pueden disponer como lo hacemos en la franja del Mediterráneo. Sí. Y el otro elemento que hace el trío, evidentemente, sería pues la cebolla, en este caso una cebolla tierna. Y a partir de aquí le ponemos un nombre al primer plato. Sí. Yo, por ejemplo, le podemos poner una cazuela de alcachofas y habas, así tal como suena. ¿Cazuela de alcachofas? Y habas. Tiernas, vale. Habas tiernas, No sirven habas secas ni habas ya, digamos, de cebolla. Estas habitas tiernas que acaban del tamaño de un garbanzo. Sí, las baby. Son extraordinarias, fuera de su vaina. Espectaculares son. Y lo que has dicho tú, vamos a hacer un descanso y empezamos ya con los ingredientes de la receta. Bueno, ¿qué necesitamos? Alcachofas, habitas tiernas, ¿pero en qué cantidad? Vamos a ver, vamos a poner las cantidades, ¿os parece bien? Unos 400 gramos de habitas ya desenvainadas, fuera de la vaina. Es decir, que el peso total más o menos, 350, 420, igual no hay que ser tan exactos. Luego, obviamente, su compañero de viaje culinario serían las alcachofas, esas alcachofas moradas tan típicas en Italia y evidentemente en algunos lugares del Mediterráneo, como en Valencia y por supuesto en Mallorca, se siguen conservando esta alcachofa morada. Y que en la cual hay que tener la precaución de hacer una limpieza exhausta, muy meticulosa, porque evidentemente entre sus hojas se puede almacenar algunos bichitos, con lo cual nos podría fastidiar el plato y por consecuencia no podía ser kosher. Okay. Entonces, una solución muy fácil, la más sencilla a nivel casero, es eliminar las hojas hasta que queda el corazón de la alcachofa. Otra sería coger el cuchillo y cortar, como si pelásemos una naranja, toda la parte externa de las hojas más verdes, más que nos quede el amarillo del corazón. A partir de aquí, una vez pelado que nos queda el corazón, quitamos con la punta del cuchillo esos pelitos internos que hay, verificamos visualmente si hay algún hueco de algún bicho de estos que evidentemente no son comestibles, obviamente, y cortamos este corazón de alcachofa en 8 gajos o en 12 gajos, depende del tamaño de la alcachofa. La suma total de esos gajos también nos tendría que dar el mismo peso que las habitas, es decir, unos 400 gramos de gajos de alcachofa, obviamente. Okay. Yo os recomiendo que una vez que hayáis pelado la alcachofa y cortado a gajos, las pongáis evidentemente en un recipiente con agua. No es necesario acidular con zumo de limón, pero si le ponemos unas gotitas de ácido, que sí, que puede ser el limón, por supuesto, pero unas gotitas de vinagre de manzana o un poco de sal, si hubiese la casualidad de que nos quedase algún bichito que se nos pudiera haber colado, con
con esta sustancia en el medio acuoso, se va a desprender de la alcachofa. Bien. Y esto pues es una seguridad en cuanto a la manipulación de esta verdura. Dicho esto, necesitaremos además 1 decilitro de aceite de oliva, aproximadamente un vaso de agua, luego 1 diente de ajo, 2 dientes de ajo, 1 o 2, cortaditos finamente, un manojo de cebolleta tierna, esta cebolleta tierna que ahora está, también bien limpio y cortadito, y un atadillo de hierbas, lo que llaman los franceses un bouquet garni, que es un atadillo de hierbas aromáticas, que siempre la hemos citado algunas veces, de utilizar las hierbas aromáticas que tenemos en nuestro entorno o que tenemos en nuestro jardín. O nuestro balcón de la ciudad, que a veces muchas amas de casa conservan unos tiestos con las hierbas aromáticas más indispensables para su cocina. Evidentemente, la menta, la hierbabuena, un poquitín de hinojo, el toronjil, ahora hay infinidad de hierbas extraordinarias. Pues unas cuantas hojitas de cada cosa ataditas con un cordel de estos que sí sirven para cocinar, obviamente, y a partir de aquí necesitaríamos un poco de sal y pimienta, que es lo que se suele utilizar para condimentar este plato. Bien. Estos son los ingredientes. Y ahora fijaos qué fácil. Pero fijaos qué fácil. Me da hasta vergüenza explicarlo. Esto os tiene que incitar a que en casa intentéis hacer este plato. Una cazuela con tapadera, importante, una cazuela con tapadera, y fijaos bien, cogemos el aceite de oliva, este decilitro de aceite de oliva, en el cual le añadimos el ajo, solamente un rehogadito de ajo, un rehogado, y que no tome color, simplemente que empiece a sofreír. Y a continuación, todo dentro de la olla, con el aceite y el ajo. A la vez. Y a la vez, sin miedo, todo junto. Y vertemos el vaso de agua. Sí. Sazonamos con la sal y una pizca de pimienta y tapamos, fuego lento, muy suave. Y veréis que aproximadamente entre 20 y 30 minutos aproximadamente estas verduras estarán cocidas. ¡Qué rico! Fijaos qué fácil y sencillo. Lo único que os quiero que tengáis mucha atención es que de tanto en cuanto, es decir, no se trata de tapar y a los 20 minutos voy a mirar, no. De tanto en cuanto, pues cogemos la cuchara o la espátula o la rasera y le damos un par de vueltecillas para que el calor admita este calor de base, evidentemente sea más uniforme en el contacto con las hortalizas o con las verduritas. Y todo el rato a fuego lento. Y veréis, exactamente, veréis que esto es un efecto técnico de cocción. Al ver este medio jugoso que es el agua que le hemos echado, a medida que irá cociendo se va evaporando. Hay un síntoma muy muy claro, y cuando veis que prácticamente el agua casi ha desaparecido en su totalidad, evidentemente, y está solamente quedando el aceite. Sí. Esto es un punto de cocción ya exacto. Ya veréis que si lo queréis dejar que la verdura esté un poco al dente, es fantástico. Puede ser también al dente. Y hay gente que también, cuando llega a este punto de cocción, y esto nos va a recordar un poco a la shakshuka que hacemos o que se hace en Israel, evidentemente, con esta especie de pisto de berenjena y en el cual cascamos los huevos dentro, ¿verdad que sí? Sí, ¿Os inolvidable. Entonces, fijaos bien, a esta cazolita de habas y alcachofas, cuando llega a este punto de cocción de los 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, también podemos cascar un par de huevos, depende si uno por comensal o 2 por comensal, y tapamos la cacerola y dejáis que estos huevos con el vapor se vayan cociendo a las claras y nos quedará una yema perfectamente. Y servís una cazuela con este huevo poché o cocido así al vapor extraordinario. Y es un manjar fantástico. Buenísimo. ¿Qué os parece? Pues buenísimo. Estoy pensando en la salsa que en el pan, en el pan para untar la salsa esta tan rica. Bueno, pero tampoco no es necesario comer tanto pan. Eso. Ya, con esto, yo con esto, y a partir de aquí os quiero dar, es decir, hoy no habrá un segundo plato. Yo creo que habrá hasta 3 platos, pero partiendo con estos 3 elementos. Muy bien. De oliva, habas y alcachofas. ¿Qué te parece? Hacemos un descanso y volvemos. Perfecto.
Vamos a por la segunda opción. Venga. ¿Las cantidades son las mismas? Imaginaos que los ingredientes son los mismos, pero las cantidades en este caso las dividimos por 2. Muy bien. 200 gramos de habitas, 200 gramos de alcachofas. Obviamente, el quesito de aceite lo dejamos igual. Y por supuesto que el vaso de agua necesitaremos más cantidad de agua. ¿Por qué? Evidentemente. Simplemente porque hablaremos de una especie de cazuela de arroz con habitas y habas. O sea, habitas y alcachofas, perdón. Es una especie de risotto vegetariano 100%, extraordinario, y que se nos puede dar como un plato más completo, si me permitís la expresión, aunque el anterior para mí es extraordinario. Claro, pero aquí le añadimos un poquito de hidratos, ¿no? Exactamente. A ver, ¿y cómo partimos? Evidentemente, pues partimos con el mismo criterio más o menos. Ahora que, a diferencia de que si antes hemos puesto todas las verduritas todos en crudo, ahora sí que tenemos que darles unas pautas a cada una de ellas. Bien. Y vamos a empezar esta cazuela de arroz con alcachofas y habas o habitas. Y empezaríamos con la misma cazuela muy semblante, en la cual añadimos, por supuesto, el aceite de oliva y rehogamos, fijaos bien, los dientes de ajo y la cebolla tierna. ¿De acuerdo? A partir de aquí, vamos rehogando, incorporamos, en este caso, unos 400 gramos de arroz bomba o un arroz que estáis acostumbrados a utilizar. Puede ser un arroz largo, y a partir de aquí rehogamos este arroz con esta cebolleta y con este ajo. Y le incorporamos el acerrillo de hierba. A continuación, fijaos bien, sazonamos con un poco de sal y pimienta y vertemos este líquido que nos va a cocer el arroz. ¿Qué cantidad? Si hablamos de 400 gramos, en teoría tendríamos que poner el doble de cantidad de líquido, en este caso agua. Aproximadamente pueden ser entre 8 decilitros y 1 litro. Para no equivocaros, meter 1 litro de agua. Si es caldo vegetal, no pasa nada, mucho mejor. ¿De acuerdo? Lo digo para que tenga más sabor. Bien. Y arranca a hervir la cazuela, por supuesto, y a los 5 minutos de cocción que lleve el arroz, incorporamos estas habitas y estas alcachofas que tenemos ya cortaditas a gajos, por supuesto, y seguimos que se vaya cociendo más o menos, en este caso sí con la cazuela destapada, al contrario que la anterior, y a los 10 minutitos, 12 minutitos veréis que el arroz casi estará casi, no significa que esté. Pero a partir de los 12 sí que ya el grano de arroz ya se nos deshace. Si fuese bomba, añadiríamos, en lugar de poner 1 litro, pondríamos 1,5 litros. ¿Por qué? Porque el arroz bomba absorbe mucho más líquido. ¿De acuerdo? Bien. Y en el último minuto, yo lo que os recomiendo, si no queréis hacer vegetariano 100%, incorporáis un puñado de queso cremoso, un queso cremoso, no necesariamente tiene que ser un queso cremoso, un queso de pasta dura. Bien. O un fragmento, una cucharada de mantequilla, perfectamente, y dejáis que se vaya untando con este arroz que lleva ya unos 12, 14 minutos de cocción. Y nos va a quedar una especie de arroz meloso, ¿no? Meloso, especie risotto, extraordinario. Y esto también pues rompe un poco los clásicos tipos de arroces que estamos comiendo habitualmente. Muy bien. Una pregunta solo. ¿El fuego bajo? ¿El fuego bajo todo el rato? Que mantenga la ebullición del medio acuoso. No necesariamente tiene que a borbotones, no, porque se nos va a evaporar muy rápidamente. Es decir, cuando arranque a hervir el agua o el líquido, el caldo, reducimos el calor a la cazuela y que se mantenga el hervor más o menos de una forma regular y no violentamente. Y esto sería una cocción normal, ¿de acuerdo? Bien. Otra pausa y la segunda. Y vamos con esa tercera receta. ¿Qué te parece? Pues muy bien, un bonus tenemos hoy. Una pausita y volvemos. Vamos allá. Bueno, pues ya estamos otra vez para intentar explicaros qué podemos hacer, además de una cazuela de alcachofas y habas, y por supuesto una cazuela de arroz con alcachofas y habas,
Pues la idea es hacerla para hacer una especie de empanadilla, una especie de boreca, madre, una especie de tapada, con esos ingredientes. Fijaos, volvamos a la primera receta, la primera de todas. Los ingredientes primitivos que hemos hablado: 400 gramos de habitas, 400 gramos de gajitos de alcachofa, por supuesto un decilitro de aceite. En este caso el agua la dejamos fuera, no la necesitamos. El diente de ajo o los dientes de ajo, el manojo de cebolletas tiernas cortaditos finamente. Y, por supuesto, el atadillo de hierbas, en lugar de ponerlo entero, hay que coger las hojas y picarlas. Bien. Todos estos ingredientes los mezclamos en un cuenco y los condimentamos con el decilitro de aceite de oliva, la sal, la pimienta, y a partir de aquí, si le queréis poner alguna especie más, a vuestro gusto. Ya tenemos un relleno vegetal extraordinario basado en alcachofas y habas tiernas. Necesitaremos una masa. Vamos a hacer la masa más sencilla, la más popular, la más universal, la que mejor fácilmente os pueda realizarse en vuestra casa. Y es un vasito de agua, digo vasito, no digo vaso grande, pero un vasito de agua, un vasito de aceite de oliva, una pizca de sal. Estos dos elementos mezclados en un cuenco, y vamos añadiendo harina tamizada hasta que conseguimos una pasta fácil de manejar, que no sea líquida ni que sea muy tupida. Bien. Hay un ejemplo muy sencillo que nos enseñaban las abuelas, y decía: coge el índice y el pulgar y te tocas el lóbulo de la oreja. Este tacto del lóbulo de la oreja es el tacto que tienes que tener cuando tocas la pasta que acabamos de indicar. Muy bien. Es un ejemplo. Es un truco buenísimo. Entonces, esta pasta, evidentemente, cuando la tenemos bien mezcladita, realizamos el tipo de pastel que queremos. Si queremos una boreca, pues extendemos, por supuesto, con un rodillo, hacemos con un cortapastas o con un plato grande, un corte en forma de círculo para que podamos doblar. Si queréis hacer cazuela, tipo cazoleta, tipo empanada, hacemos tipo empanada. Si queréis hacer un círculo de masa de pizza, más o menos, y otro igual para tapar encima, y hacemos una tapada. Es decir, creáis lo que queráis. A partir de aquí, hecho la boreca o la tapada o la empanada, pintamos con un poco de huevo batido, salpicamos con un poco de sésamo y al horno a cocer. Y tenéis una empanada que después para Shabbat nos va de maravilla. Fantástico, ya tenemos un plato para Shabbat. ¡Qué rico! Y sencillo, y evidentemente a partir de aquí podríamos hablar de más variaciones, pero yo creo que con esto hoy ya nos tenemos suficiente. Muy bien, pues nada, al mercado a comprar alcachofas, habitas, cebolla, cebolleta, y a probar estas recetas maravillosas. Muchas gracias, Pinjas. Para terminar, Raquel, os ruego 30 segundos más que me deis, me será muy fácil. Hay gente que no le gusta las gambas. ¿Qué alternativa podemos coger? Los guisantes. Uy, también, qué rico. ¿Vale? Eso es muy mallorquín, ¿eh? Para las gambas, guisantes. ¿De acuerdo? Las tapadas con guisantes son muy... Pinjas, digo que las tapadas con guisantes son muy típicas de tu tierra, ¿no? Por los tres elementos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos y hasta la próxima semana.